Noticias internacionales de hoy. Entonces el imperialismo nos ha querido aplicar otra vez en esta coyuntura su viejo manual de golpe de Estado. Su viejo manual para intervenir los países. Es un manual que ha fracasado en Venezuela. Necesitamos una estrategia efectiva que pueda restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela. Blinken anunció que la administración entrante afirmó que apoya la política en contra de Venezuela y llamó dictador al presidente Nicolás Maduro. También confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. Bien, y comenzamos con todas las noticias del día. Presten mucha atención a esta información importante, porque resulta que el secretario de Estado del país estadounidense, Antony Blinken, estaría afirmando que los venezolanos se estarían acercando muy pronto a la libertad, a una verdadera independencia, señores. Esta es una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela. Todo esto porque se sabe que el gobierno de Nicolás está imponiendo un gobierno de represión y de corrupción, lo cual no es permitido en el mundo. Y por lo tanto, el país estadounidense ha confirmado que el Comando Sur está rastreando la presencia de organizaciones terroristas como musulmanes, islámicas y carteles de la droga, las cuales se encuentran vinculadas nada más y nada menos que con el régimen de Nicolás en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a trabajar en conjunto con el nuevo mandatario estadounidense por defender la democracia y la estabilidad de la región, pero no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesto a negociar con el gobierno en disputa de Venezuela. Varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la pericia de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. Serían desgastadas y destruidas por las fuerzas de inteligencia del país estadounidense. Tienen aviones de combate, tanques de guerra, buques Detroit de combate y varios grupos de militares desplegados en algunos países como Brasil y Colombia. Todo este armamento se estaría encargando de que el régimen de Nicolás y todos aquellos funcionarios que se encuentren vinculados con el régimen caerán. También serán puestos en prisión Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y la cabecilla de todos, que es Nicolás, quienes son los principales objetivos para interceptar en el país caribeño. Informe que habría dado el jefe del Comando Sur, Craig Feller. Una vez más, Nicolás ha advertido al país estadounidense que el país de Venezuela no va a ser colonia de ningún imperio, amenazando de utilizar sus armas contra los países más cercanos en caso de que el país del norte opte por realizar una intervención militar al país de Venezuela. En todas las coyunturas que nos han aplicado. Y yo le digo al vicepresidente de Estados Unidos, saque sus narices de Venezuela. Volvieron a fracasar en Venezuela. En Venezuela no va a haber intervención gringa, yanqui o imperialista. En Venezuela lo que viene es paz. El dictador de Venezuela ha dicho tener armas que podrían atacar en minutos al país de Colombia. Sí, señores, así de claro como lo están escuchando lo ha dejado Nicolás. Y esta visión de la responsabilidad por proteger no se necesita. Para eso ahí la ONU se verá con la reacción hacia Nicolás y el mundo va a apoyar a todos estos países democráticos, porque verán que si Nicolás los enfrenta, ellos van a tener que defenderse, porque están dando ayuda humanitaria a seres humanos que lo necesitan. Si Nicolás se opone a todo esto y les hace algún tipo de ofensiva, algún tipo de agresión a estos militares, los cuales estarían yendo a ayudar a la gente, eso sería una intervención humanitaria. Entonces, por supuesto que todo el mundo va a estar de acuerdo con que estos países tengan que defenderse. Esa sería la mejor estrategia que tiene el país estadounidense y los países democráticos para poder terminar y sacar definitivamente al régimen del poder, entrar en bloque con todos los países y con todos los militares y con toda la ayuda humanitaria, como lo dice la responsabilidad de proteger algo que internacionalmente es una ley que está aprobada. Esta es una ley que existe y que los países, por más que quieran apoyar a Nicolás, no pueden echarse para atrás y decir que eso está mal. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? A Nicolás le queda aceptar que esa gente entre y no hacer nada hasta que vayan o simplemente reaccionar, y si reaccionan, estos van a tener que defenderse, señores. Mire, lo que ha pasado a través de los años, que hasta el Papa trató de hacer una negociación y no funcionó porque Maduro no quiso. Pero en cualquier momento, si es legítima el esfuerzo de Maduro de sentarse con Guaidó y tener una conversación, yo creo que este país estaría de acuerdo. Esta situación en el país de Venezuela cada vez se pone más complicado con respecto al régimen de Nicolás, así que vamos a ver dónde va a parar toda esta situación, porque algo va a pasar. Continuamos con más noticias del momento. El legislador Albio Cires, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, asegura que Joe Biden no quitará sanciones y no cambiará mucho la estrategia de la previa administración. Y mientras el nuevo gobierno estadounidense organiza su gabinete y establece prioridades, el gobierno en disputa de Venezuela lanza una rama de olivo para ver si Joe Biden estaría dispuesto al diálogo. Democracia, elecciones, constituyentes. En Venezuela lo que va a haber es una regeneración a través del diálogo para reencontrarnos, reconciliarnos los venezolanos. Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales
en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. La reacción del gobierno de Nicolás ante el reporte de los derechos humanos de Bachelet en la ONU. La alta comisionada ha denunciado este jueves que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en el país de Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás habría anunciado acciones contra la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reiteró sus denuncias sobre violación de las garantías políticas de ese país, especialmente con miras a las próximas elecciones regionales. Tras los cuestionamientos hechos por la directora de esa oficina, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la administración venezolana rechazó esas declaraciones en un comunicado y advirtió además que tomará medidas por lo que ha considerado que es un reporte desbalanceado y cargado de afirmaciones sesgadas. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares. Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas. El gobierno someterá a revisión la relación con la oficina y la próxima renovación de la Carta de Compromisos que suscribieron las partes en el 2019 y que fue renovada este año, ha informado la Cancillería. El documento oficial ha señalado que es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de toda la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos. Se estaría indicando en el comunicado oficial venezolano. En el informe de Michelle Bachelet presentaba 66 casos de intimidación a periodistas y opositores. El gobierno de Nicolás, sin embargo, habría indicado que lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones, por lo que también anunció que revisará la relación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de los Derechos Humanos, promovida por el gobierno del país estadounidense. Es clara la violación de las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de los derechos humanos, habría enfatizado el documento. Aseguró también que Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos técnicos, pues considera que los señalamientos de Bachelet son infundados. Ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria. El salario medio estaría por debajo de $1 estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria. Muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el Mar Caribe en diciembre del 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. A pesar de la presencia de la oficina en el terreno y de los últimos mecanismos de diálogo insistentes en el Estado venezolano, la información que maneja la alta comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran a un escenario de violencia en el país de Venezuela. Han insistido este panorama en el país de Venezuela. En una presentación sobre Venezuela ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Bachelet sacó a relucir las represalias que toma el ejecutivo del presidente venezolano Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales. Incluso se estaría tratando de la ONU. La alta comisionada aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurren en el país venezolano, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición. Una misión de la ONU que denunció en septiembre del año pasado crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Alertó también sobre nuevas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia. El fiscal general denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas. La asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos. Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, también presentó ante el Congreso de los Derechos Humanos una actualización de su trabajo en ese país. La misión también continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en el país de Venezuela, ha dicho Valiñas, esperando presentar conclusiones sólidas en septiembre de este año y en el 2022. Este grupo, también constituido en el 2019, determinó en septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde el 2014
2014 en graves violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad. Así de claro como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más de toda la información. Nosotros hemos hablado con diferentes fuentes de información. Desafortunadamente no hemos podido visitar el país y hacer parte de las investigaciones en Venezuela porque hemos contactado el gobierno varias veces y nunca tuvimos respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones.